Dios la bendiga a todos. Vamos a comenzar eh, en el día de hoy, vamos a comenzar esta primera reunión de nuestro estudio de jueces. Vamos a disfrutar de esta lección, de las lecciones que podemos aprender aquí. Estoy muy feliz de ver a María, Chami, que anda por ahí, Yanilda, Jessica, hola Jessica. Jessica siempre me manda cosas tan maravillosas. Hola. Carmen Robles, Yajaira anda por ahí, Giselle, Yasmar, Cristal, la doctora María anda por ahí, mi mamá, Mercedes Acosta, hola, Jessica Benítez, Avi, Cristina, y por ahí se irán conectando más. Estoy muy feliz de que todas anden y estén por aquí. Hoy vamos a comenzar con nuestro primer estudio, ¿ok? Este primer estudio es uno en el que vamos a tomar un poquito de tiempo porque vamos a observar ¿verdad? El trasfondo del libro, ¿verdad? Vamos a hacer una pequeña introducción del libro y luego vamos a pasar al primer juez, ¿ok? ¿Cuántas están emocionadas? Cuéntenme, ¿están emocionadas? Yo sé que hay varias por ahí que me han dicho que llevan tiempo que quieren estudiar el libro de jueces. Entonces, vamos a aprovechar el tiempo para hacerlo. ¿Ok? Antes de todo y de cualquier cosa, vamos a comenzar con una oración para que el Señor abra nuestra mente, nuestros corazones y que podamos recibir, ¿verdad? Lo que Él desea que nosotros aprendamos y que esta semana de estudio intenso pueda ser uno de mucho beneficio. Quizás no vamos a estudiarlo o leerlo todo así al mega detalle, pero sí vamos a buscar y nos vamos a concentrar en el punto específico de la lección, ¿ok? El punto específico, la lección específica del texto o de la porción que vamos a estar leyendo, ¿está bien? Así que vamos a orar para entonces comenzar. Oremos, querido Jesús, gracias por este hermoso día, gracias por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, de aprender y de por sobre todas las cosas poder adentrarnos a tu palabra de manera libre, sin ninguna restricción, completamente conscientes y pendientes a lo que tú quieres que nosotros aprendamos. Estamos también conscientes de que tu palabra no fue escrita para nosotros, pero sí tiene lecciones maravillosas que nos ayudan a nosotros a crecer hoy en día, que podamos aprender de estas hermosas lecciones que fueron escritas hace mucho tiempo, pero que hoy son el tesoro que nos acercan a tu corazón y al propósito que tú quieres para con nuestra vida. Todas estas cosas, Señor, yo te las pido en tu nombre. Amén. Bien, vamos a comenzar. Aquellas que tienen el material completo, yo voy a ir, ¿verdad? Siguiendo todos los pasos que tiene el material completo. Pero yo también estoy muy deseosa y lista para aprender este libro. Pero aquellas que no tienen el material completo se van a aprovechar de todo el material porque usted va a poder tomar notas a medida que nosotros vayamos descubriendo o leyendo, ¿verdad? Todas las porciones. Ahora, es muy importante que para poder aprovechar el tiempo, antes de todas nuestras reuniones temprano, yo voy a enviarles la porción que toca leer para la próxima lección, ¿ok? Pero si usted tiene su material, tanto el completo como el que es parcial, usted va a ver que cada día tiene como un enfoque. ¿Lo vieron, verdad que sí? Y el enfoque tiene el texto bíblico o la porción bíblica en el que nos vamos a estar concentrando. ¿Ok? So, día uno dice el juez y dice ahí la porción bíblica y el enfoque principal. Está bien, todos nuestros materiales lo tienen. Si alguno no tiene el material todavía o no lo encuentra, porque yo estoy 100% segura que se lo mandé a todas, usted luego de la reunión me manda un mensajito y yo sin ningún tipo de problema yo se lo voy a hacer llegar. Porque nuestras reuniones van a funcionar de repaso a lo que ya hicimos. Lo otro muy importante es que después de cada reunión ustedes van a recibir otro email, un email, todo va a ser por email, ¿ok? Todo lo que tenga que ver con nuestra clase va a ser por email. Le va a llegar un email con un pequeño resumen y un espacio diciéndole la tarea que usted va a hacer para fortalecer
el aprendizaje de lo que vamos a hacer el próximo día. Así que hoy ustedes van a recibir la porción bíblica que se va a leer y una pregunta de análisis que usted tiene que analizar y contestar como tarea para mañana. ¿Está bien? Porque mañana cuando nos reunamos vamos a platicar un poco de esa tarea, la contestación que usted añadió. ¿Ok? No es obligatorio, pero si usted quiere realmente aprovechar todo el beneficio y estudiar completamente el asunto, entonces yo les sugiero que hagan el ejercicio de al menos un punto de la agenda de tareas, que es bien sencillo. Entonces, todo eso lo van a recibir por email. Y también aquellas que tienen el paquete completo van a recibir un enlace con esta grabación, la grabación de la clase anterior. ¿Está bien? Y así usted puede repasarlo. Maestra, una vez yo tenga este video, ¿yo puedo compartirlo? Bueno, si usted quiere, eso ya usted tuvo acceso a eso, usted lo utiliza y lo utiliza como usted prefiera. ¿Está bien? Yo no tengo problema con eso. Pero el punto de todo es que usted pueda aprovechar todos los materiales que se les hizo llegar. ¿Está bien? Y 2 o 3 materiales sorpresas que a medida que vayan pasando los días yo les voy a enviar también, ¿ok? Así que vamos a aprovechar todo este tiempo. ¿Verdad? Estoy haciendo todo este resumen al principio para que no se me olvide luego. Y lo otro bien chévere que todos los días se lo voy a recordar es que a medida que vayamos pasando los días, yo voy a ir tomando como listas, ¿verdad? Voy pasando listas como de asistencia, no necesariamente porque al final usted no va a recibir lo que le voy a dar, pero, ¿verdad? Para mantener consistencia, ¿ok? Así que todos los días usted entre, participe, aunque sea un ratito, o si usted no puede asistir, ve los videos y hace las tareas, eso le cuenta también como que asistió. ¿Está bien? Porque al final yo le voy a hacer llegar también al final de todas nuestras reuniones, la última reunión, en vez de una tarea, yo le voy a enviar un certificado bien hermoso con su nombre bien bello para que usted pueda tener evidencia de que usted estudió el libro de jueces. ¿Está bien? Y una pequeña encuesta en el que ustedes van a tener el privilegio de escoger cuál es el próximo libro en el que usted quiere invertir para seguir estudiando. ¿Está bien? Y ese próximo libro que vayamos a estudiar va a ser lo que ustedes me digan, ¿ok? Entonces, en esa encuesta yo le voy a dar varias opciones, ustedes la escogen y el mes próximo vamos a volver a tener una semana buena para seguir estudiando. Obviamente, reconociendo que quizá ya el próximo mes va a ser un poquito más pesado, así que vamos a ser flexibles con el tiempo y eso y aprovechar el tiempo para seguir estudiando la Biblia, porque ustedes no lo saben, o muy pocos lo saben, mi mamá sí lo sabe, pero mi sueño ha sido siempre ¿ok? Mi sueño siempre ha sido que yo pueda tener un espacio y gente disponible y dispuesta como ustedes para poder sentarnos y estudiar la Biblia de una manera intencional, profunda, sin limitación, sin un tiempo ahí ni nada, sino que podamos profundizar en la palabra de Dios y esto para mí es lo mejor del mundo. Estoy pendiente al chat, así que si usted tiene alguna pregunta o duda, la puede dejar por allí. ¿Ok? Si usted no quiere prender su cámara, no es necesario, está bien, pero yo siempre agradezco ver sus caritas para saber si voy bien y todo. ¿Ok? Hay unas sesiones que están coordinadas para las 5 de la tarde, que son las de los días de la semana, reconociendo que hay personas que van a la iglesia por la noche, pero también reconozco que hay gente que sale de su trabajo más o menos a esa hora. Entonces, pues por eso busqué más o menos un happy medium, ¿ok? Así que no se preocupe, recuerde que esto va a estar grabado y si por alguna razón usted no tiene acceso a las grabaciones, usted siempre me puede escribir y yo me voy a asegurar de que usted esté al día y si usted tiene alguna duda o pregunta, nos podemos sentar y podemos repasar el material. ¿Está bien? No hay problema con eso. Súper, ya Jaira me hace así. Chévere, chévere. Love it. Perfect. Muy bien. Entonces vamos a comenzar. Otro detalle bien rápido, recuerden que esto es una clase, entonces me van a ver mayormente mi rostro y luego vamos a tener 2 secciones
unas dos secciones ¿verdad? Más interactivas. La primera sección es el verse mapping, la sección de verse mapping, que es en donde vamos a tomar un texto bíblico que tiene que ver con la porción bíblica y la vamos a desmenuzar. Y la otra sección es una sección creativa, en donde vamos a utilizar los pequeños elementos que se le compartió en el paquete para que usted pueda hacer algo creativo. No necesariamente es un craft, no necesariamente hay que usar pintura, ni pinceles, ni nada de eso, porque recuerden que estamos en estudio en particular, ¿ok? Vamos a estudiar particularmente. Así que lo que vamos a hacer de creatividad es bien mínimo, ¿ok? Aunque usted va a poder utilizar su tiempo de estudio devocional, que es también otra de mis sugerencias. Si usted está buscando algo para que le nutra su estudio devocional personal, yo le aconsejo que utilice este material y así usted puede matar dos pájaros de un tiro, como dicen, hacer dos cosas, su momento de estudio personal y su participación en esta clase. Y lo otro que puede hacer es tomar quizás la parte creativa como parte de su tarea y en vez de hacerla durante nuestra clase, la hace después. Y toma su tiempo, le añade los colores que usted quiera, la pintura que usted quiera, porque aquí yo lo voy a mantener bien simple. Yo me voy a concentrar en profundizar bien, bien, bien en, en el texto o en la porción bíblica que vamos a estudiar. ¿Está bien? ¿Listo? ¿Se entendió todo? Bueno, perfecto. Pues vamos a comenzar entonces con el primer día. Y nuestro enfoque del día de hoy es Dios responde al arrepentimiento. Mi gente, es que el libro de Jueces es un libro acerca de héroes, de pecado, hay mucho pecado aquí envuelto, mucho pecado envuelto, pero también hay muchas consecuencias por ese pecado y una grandísima falta de liderazgo, pero atada con el problema del cautiverio, que el pueblo de Israel siempre se encontraba en ese lío. Pero a pesar de todo eso, ¿verdad? Está siempre la mano de Dios. Así que hay héroes, hay pecado, hay consecuencias, falta de liderazgo, cautiverio, pero está siempre la mano de Dios. Eso es lo primordial, lo primero. ¿Ok? Y nos vamos a fijar en qué hizo Dios, ¿verdad? Con esta circunstancia. Bueno, Dios levantó jueces y estos jueces eran considerados dos cosas, libertadores y guías del pueblo. Libertadores porque ellos ofrecían o obviamente luchaban contra estos otros pueblos que se oponían al pueblo de Israel y ¿verdad? Entraban en guerra con ellos. Pero ellos también guiaban al pueblo a un pensamiento de libertad y a una adoración verdadera. Y Dios, en ese buscar jueces, libertadores que guiaban a su pueblo a la libertad y a la adoración verdadera, mostró amor y misericordia. Esa fue su forma de mostrar amor y misericordia con estos pueblos. Ahora, nos vamos a fijar en varias cosas mientras leemos este libro. Esto es un súper resumen del contexto del libro de Jueces. Aquí nosotros vamos a encontrar dependencia de Dios o la falta de la dependencia de Dios. Vamos a ver esas dos vertientes. Vamos a ver cómo, cómo eran obedientes, pero cómo también la desobediencia era la que causaba muchas situaciones. Vamos a ver cómo el pueblo de Israel también parecía vivir como que a ellos se les olvidaba, a ellos les daba amnesia selectiva y se les olvidaba lo que Dios había hecho anteriormente con ellos. ¿Ok? Se les olvidaba de momento y no aprendían del pasado. ¡Ay, qué problema! Porque si se dijese que es en cabeza ajena, que ellos tenían que aprender de cabeza ajena, pero no, eran ellos mismos viviendo estas experiencias y no aprendían. Pero también nos vamos a fijar en la misericordia continua de Dios a pesar de esta gente un poco testaruda. ¿Ok? Bien, ¿cuál es el propósito de este libro? ¿Por qué razón se escribió este libro? El libro de Jueces se escribió para mostrar que Dios juzga el pecado, que el pecado no es bueno y Dios lo juzga.
Vamos a también aprender sobre el perdón y la restauración de la comunión con Dios, la restauración de la comunión con Dios. Y que esa comunión con Dios siempre está disponible. Lo que pasa es que en la desobediencia se destruye. Vamos a ver ese propósito también. ¿Quién fue el autor del libro de Josué? Se dice que fue el profeta Samuel, ¿ok? De Josué, jueces, del libro de jueces. El escritor del libro de jueces fue Samuel, o se sugiere que fue Samuel. Y el destinatario, obviamente, a quien se le escribió este libro fue al pueblo de Israel. Yo pienso que no necesario, que, que había demasiada evidencia como para que ellos se les olvidaran las cosas, pero sucedió. Así que hay otros detalles muy importantes de este libro. Primero es que debemos de recordar que este libro fue escrito después del libro de Josué, lo cual nos hace entender, y la Biblia misma lo dice, que todo esto sucedió después que Josué fallece. Josué lleva al pueblo a la tierra prometida, ¿verdad? Hay instrucciones bien explícitas de lo que los israelitas tienen que hacer. Dios le dice, cojan toda la tierra que ustedes quieran porque todo esto es de ustedes, pero tienen que saquen a toda esta gente que no es de nuestro pueblo. Esas son las instrucciones. Josué los llevó a esa victoria, pero había todavía mucho trabajo que hacer porque a medida que ellos se movían a nuevos espacios, se enfrentaban con nueva oposición. Entonces Dios les decía, yo estoy con ustedes, como lo he hecho anteriormente, saquen a esta gente, no dejen nada de estas otras culturas y otras costumbres, y yo siempre voy a estar con ustedes. ¿Ok? Esas fueron las instrucciones claras. Pero se va a ver muy recurrentemente que cada vez que un juez se moría, a ellos se les olvidaban las cosas y volvían otra vez y hacían lo que no era, todo lo contrario. Ahora, lo más interesante de todo esto es que como ellos fueron ganando independencia, porque a medida que cada tribu se iba expandiendo, ellos iban ganando más independencia, se iban alejando, ¿verdad?, del centro de todo, iban adquiriendo más tierra y eso. Esa independencia les hacía a ellos ganar nuevas costumbres y nuevas culturas. Y eso era lo que iba corrompiendo realmente su identidad como pueblo de Dios. Entonces, en el libro de jueces vamos a ver que hay 6 periodos importantes. Y hoy nos vamos a concentrar en el periodo número 1. Los 6 periodos son los siguientes. Si lo quieren escribir, lo pueden anotar. El primer periodo es el periodo de Otoniel, el juez Otoniel. ¿Ok? Y ese es el primer periodo el periodo que vamos a estudiar hoy. Siempre, yo lo tengo por aquí, siempre que leamos un periodo sucede algo, sucede como una fórmula. Yo lo tengo por aquí y en las que tienen el material completo quizás se dieron cuenta. Es como un mapa de viaje. Mírenlo por aquí, déjenme ponerlo en la otra cámara para que lo puedan ver. Este es el mapa de viaje. ¿Lo ven derecho o está de lado? Ustedes me dicen si se ve derecho o se ve al revés. Derecho, Está derecho, derecho. perfecto. Listo, gracias. Entonces, este es el mapa de viaje. Ellos pasan de pecado a opresión, de opresión a clamor, de clamor a liberación y de liberación a paz. ¿Ok? En su documento de introducción, ese papelito está por ahí. Déjame acercarlo un poquito más para que lo puedan ver mejor. ¿Ok? So, repito, ellos pasan de... Ya lo moví. De pecado a opresión, de opresión a clamor, de clamor a liberación y de liberación a paz. Ese es todo el mapa del viaje en cada uno de los periodos del libro de jueces o de los jueces. ¿Ok? Y hoy vamos a elaborar en el primer periodo, el periodo de Otoniel. ¿Ok? Mañana vamos al segundo periodo y así sucesivamente hasta ver eh, todos los periodos del libro de jueces. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí?
¿no? ¿Puedes repetir el mapa? Claro que sí, lo repito, lo pongo por aquí para que lo puedas ver. De pecado a opresión, de opresión a clamor, de clamor a liberación y de liberación a paz. ¿Ok? Listo. Gracias. Claro, a la orden. Bien, entonces vamos al día número 1, Otoniel. En el paquete completo ustedes tienen como un archivo que tiene toda la información sobre Otoniel y vamos a elaborar un poquito en base a esta información. La historia de Otoniel se encuentra al principio del libro de Jueces, luego lo vemos en el capítulo 3 y después al final en Josué, al final del libro de Josué, el capítulo 15. Pero nos vamos a concentrar cuando él aparece en el libro de Josué. Déjame moverme para acá de nuevo. Listo. Entonces, Otoniel aparece por primera vez cuando Caleb le promete entregar a su hija Axa en matrimonio al hombre que conquiste Kiriat Sefer. ¿Ok? Así que antes de él ser juez, él era primero un guerrero. ¿Ok? Él era primero un guerrero. Otoniel acepta ese desafío y ¿qué sucede? ¿Obtiene la victoria, sí o no? Sí, obtiene la victoria. Obtiene la victoria. Años después, estoy resumiendo lo que dice el capítulo 1, años después, cuando Israel cae en idolatría, y vamos a hablar un poquito más acerca de lo que sucede ahí cuando vayamos en la cronología del caso, años después, Israel cae de nuevo en idolatría y es oprimido por el rey de Mesopotamia que se llama Kusan Risataim. Nombre horrible. Entonces, el rey de Mesopotamia oprime al pueblo de Israel o a una parte del pueblo de Israel. Y entonces, ¿qué sucede? Lo que hablamos del mapa. El pueblo cae en idolatría, pecado. Viene el rey de Mesopotamia y los oprime. Luego existe el famoso clamor del pueblo de Israel. Dios entonces levanta a un juez, que en este caso sería Otoniel, que es nuestro primer juez, para liberar a su pueblo. Y Otoniel lo hace. Su liderazgo marca el inicio del ciclo de los jueces. Pecado, opresión, clamor, liberación y paz. Y vamos a ver más adelante cuánto tiempo en paz estuvo el pueblo de Israel después de este evento con el rey de Mesopotamia. ¿Cuáles son algunas fortalezas de Otoniel? Él era valiente ante los desafíos, él estaba dispuesto a actuar cuando otros dudan, estaba bien dependiente al Espíritu de Dios, él era también un líder que trae paz al pueblo y un hombre de acción más que de palabras. Y yo me puse a analizar, espérate, ¿de dónde vienen todas estas buenas cualidades de Otoniel? La respuesta está en su familia. ¿Ok? Otoniel significa león de Dios o Dios es mi fuerza. Ya su identidad tiene su destino, ¿verdad? O su propósito. ¿De qué tribu viene? De la tribu de Judá, una de las tribus más importantes, la primera tribu que Dios mandó a entrar a la tierra prometida. Su familia, él es hijo de Cenaz, hermano menor de quién? De nada más y nada menos, nadie más y nada menos que de Caleb. Y Caleb todos sabemos que fue un discípulo directo y amigo directo de Josué. Así que él sabía cómo actuar bajo la influencia del Espíritu de Dios, porque él vio cómo su hermano actuó con el Espíritu Santo. Entonces él sabía cómo se podía hacer eso, pero hay unas debilidades ahí, vamos a ver si hay unas debilidades registradas. Las escrituras no registran fallas específicas de Otoniel, pero esto no significa que haya sido perfecto, sino que el enfoque bíblico de Otoniel lo destaca por su fidelidad y su obediencia. Otoniel sabía por herencia, por descendencia, él sabía
que la bendición venía en serle fiel a Dios y en serle obediente. Y eso fue eso que él venía trayendo fue lo que lo motivó a él no solamente a luchar por su pueblo, sino a juzgar con fidelidad y obediencia. El texto clave de Otoniel es Jueces 3:10. Jueces 3:10. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán-Risataim, rey de Siria o de Mesopotamia, como hoy se conoce. Entonces, vamos a mirar bien qué fue lo que sucedió ahora, basado en lo que nos dice el relato bíblico de Jueces 1 capítulo 1 al capítulo 3. Primero, antes de él ser juez, él era un guerrero muy valiente, quien respondió al desafío de su hermano. Su hermano dijo, el que me ayude a conquistar Kiriat Sefer, esto se encuentra en Jueces 1, 11 al 13, y obtenga la victoria, se va a casar con mi hija Axa. Bueno, eso sucede, él se casa con Axa, ahí pasan algunos eventos que realmente no vienen al caso en este momento, porque nos estamos enfocando en lo que Dios hizo por el pueblo de Israel. ¿Qué sucede? Israel se aparta de Dios en el capítulo, en Jueces 3. Muy importante, en Jueces 2 vemos cómo la directriz directa de Dios se corrompió, ¿verdad? Y hay una frase, a ver si alguien me la dice. Hay una frase que se repite un montón en ese capítulo 2. Dice, y la tribu de fulano se mudó para tal sitio y no hicieron qué. A ver, ¿quién me la dice? No, ¿qué? ¿Qué no hicieron? O me la escribe. Estoy pendiente al chat. No expulsaron. Perfecto. No expulsaron. Dios les dijo, cuando ustedes lleguen a nueva tierra, expulsen todo lo que no tenga que ver con nosotros. Expulsen a la gente, a los animales, no se queden con nada. Nada es nuestro. Yo les voy a suplir todo lo que ustedes necesiten. No necesitan estas cosas nuevas, ustedes no lo necesitan, ustedes van a tener la tierra que yo les prometí y eso es suficiente. Pero en vez de actuar en fidelidad y obediencia, ellos hicieron todo lo contrario. ¿Y qué sucede? Ninguna de las tribus, ninguna de las tribus hizo lo que Dios le mandó a hacer. Cuando llegaban a nueva tierra, en vez de expulsar, ¿qué hacían? Lo tomaban para sí, adoptaban nuevas culturas. Luego de adoptar la cultura, la comida, la música, esto, lo otro, comenzaron entonces a adoptar la religión. Y ahí entró la idolatría. Y cuando hay problemas de adoración, hay problemas de identidad, de obediencia, de fidelidad y un montón de otras cosas más. Comienza la crisis en Israel e Israel se aparta de Dios. Y cuando Israel se aparta de Dios, ahí entonces el rey de Mesopotamia, el rey Cusán-Risataim, viene y oprime al pueblo de Israel por ¿cuántos años? ¿Por cuántos años se oprime al pueblo de Israel bajo Cusán-Risataim? A ver, a ver, a ver. 8 no fueron. 8, muy bien, excelente. 8, por 8 años, por 8 años. Todo porque no siguieron la directriz clara de Dios. Dios les dijo, cuando ustedes lleguen a tierra nueva, expulsen, ya ustedes están en la tierra prometida, expulsen todo eso que no viene de nosotros. Y esto es bien importante, porque estas tierras que oprimían al pueblo de Israel eran pueblos nómadas. Eran pueblos que tenían también la misma intención de llegar a nueva tierra y conquistarla. Pero el pueblo de Dios era más grande y era más fuerte. Entonces no había razón por la cual un pueblo nómada pequeño lastimara la identidad del pueblo de Dios. Pero cuando ellos le abrían el corazón a esas cosas opuestas,
pues esas cosas dañan, el pecado daña, así mismo, que sea chiquitito, daña lo bueno que uno puede tener. Y en este caso, el pueblo de Israel tenía una promesa, pero ellos decidieron ser infiel y desobediente y cayeron en idolatría. Se casaron con el enemigo, ellos se casaban con ellos, adoptaban su cultura, sus costumbres, y cayeron en idolatría. ¿A quién adoraban? Adoraban a Baal. Ahora, Baal era un dios. Ellos entendían que cuando había sequía, o sea, que había falta de agua o había hambruna, era porque ellos habían hecho algo malo, ¿verdad? Estos pueblos idólatras hacían eso. Entonces, pues el pueblo de Israel entendía que si eso era lo que pasaba, pues era culpa de Baal y le ofrecían cultos a Baal y también destruían la naturaleza porque ellos entendían, ¿verdad? Estos idólatras entendían que la esposa de Baal era Acera y Acera había que construir unos pilares de madera como unos pilares de madera, y para hacer esos pilares de madera, ¿qué había que hacer? Tumbar árboles, destruir árboles. Entonces estaban dañando la tierra, la naturaleza, para ofrecerle culto a estos dioses que no sirven para nada. Sufren años de opresión por estos actos de rebeldía, y viviendo en esa opresión, el pueblo clama. Estamos, ¿verdad? En el tercer ciclo, clama a Dios. Y Dios, en su infinito amor y misericordia, levanta a Otoniel. Y esta porción se encuentra en Jueces 3, 9 y 10. El pueblo clama al Señor y el Espíritu de Dios viene sobre Otoniel. ¿Qué significa que el Espíritu de Dios viene sobre una persona? ¿Qué significa eso? Yo me puse a investigar, y se refiere a un acontecimiento sobrenatural y extraordinario en que una persona, en el que Dios prepara a una persona para una tarea espiritual. Esto puede ser, pues, para alcanzar algo, lograr algo, obtener victoria en algo. Y no solamente se trata de una fuerza física, como vamos a ver en este libro, pero también se trata de una fuerza espiritual y una fuerza mental. Y esa parte, yo no sé, yo sabía que había una fuerza espiritual involucrada, o sea, fuerza espiritual involucrada, pero fuerza mental no sabía. Y cuando lo investigué y me di cuenta de que cuando el Espíritu de Dios viene sobre alguien, también da fuerza mental, tiene todo el sentido, porque ellos tenían la necesidad de desarrollar esta capacidad de lidiar con situaciones bien difíciles que no solamente iban a confrontarlos físicamente, pero también emocional y mentalmente, que ellos puedan confrontar, ¿verdad? O tener la capacidad de confrontar estas situaciones con valentía. Ahora, ¿cuál es la evidencia de la obra de Dios en este libro de Jueces? Dios usa personas preparadas antes de llamarlas públicamente. ¿Ok? Otoniel ya había demostrado fidelidad anteriormente, antes de recibir esta misión de salvar a su nación. Así que los llamados grandes suelen ser precedidos por pequeñas obediencias. Y esto me hace pensar que Dios no necesariamente necesita que nosotros seamos los más capacitados para afrontar una situación o para cumplir con una misión. Dios realmente lo que necesita es que tengamos un corazón dispuesto, un corazón fiel y obediente para hacer su voluntad. Y Dios dice, tú eres fiel, tú eres obediente, yo te voy a dar esta misión porque eres capaz de hacerlo. No necesariamente porque tienes el conocimiento o no necesariamente porque tengas la fuerza para hacerlo, porque de eso me encargo yo. Dios realmente lo que necesita es que seamos fieles y obedientes. Y para mí eso es lo más sencillo del mundo. Porque si yo, por ejemplo, soy fiel a mi esposo, a mi familia, a mis amigos, yo puedo ser fiel a Dios. Si yo soy obediente a las reglas de tránsito y soy obediente a las reglas de la sociedad, entonces yo puedo ser obediente a Dios. Entonces eso significa que cualquiera de nosotros, fieles y obedientes, podemos ser llamados para hacer cosas maravillosas para la obra de nuestro Dios. Y no necesariamente tiene que ser una cosa así tan grande como salvar a un pueblo de la opresión de otro, sino quizás
de rescatar amigos que están en caminos no apropiados, o de seguir orando por nuestros hijos, o por nuestros esposos, o por amigos que deseamos que estén en los caminos de nuestro Señor. Lo que tenemos es que tener fidelidad y obediencia para que el Espíritu de Dios venga sobre nosotros y nos dé la fuerza física, la fuerza espiritual y la fuerza mental para confrontar estas situaciones. Ahora, ¿cuáles son las lecciones que podemos aprender de Otoniel? Dios ve la fidelidad en lo pequeño. Antes de liderar una nación, Otoniel conquistó una ciudad. La preparación suele ocurrir lejos de los reflectores, lejos de que todo el mundo lo conozca. Dijeron, necesitamos a alguien que ayude. Otoniel fue, hizo el trabajo. Ok, listo. Y tiempo después fue que entonces fue escogido para esta obra de liberación. Segundo, el llamado de Dios requiere valentía. No todo el mundo es valiente para recibirlo, pero si somos obedientes y fieles, entonces lo recibiremos. Otoniel enfrentó enemigos reales y situaciones imposibles, pero la fe bíblica no elimina el miedo, impulsa la obediencia. Me encanta eso. La fe bíblica no elimina el miedo, impulsa la obediencia. Nunca vamos a leer en la Biblia que fulanito no tenía miedo y se fue para allá y lo hizo. Siempre hay un momento de, ¿estaré yo listo para enfrentar esta situación? Y Dios lo impulsa, es impulsado por la obediencia. David dijo, yo soy un niño, un pastorcito, pero esto es lo único que yo sé hacer. Y a mí no me gusta que este Goliat esté diciendo estas cosas de Dios, y en obediencia actuó. Tenía mucho miedo, posiblemente sí. Mucha gente en la Biblia posiblemente tenía mucho miedo, pero la Biblia no describe el miedo porque no podemos detenernos en el miedo. Tenemos que actuar en obediencia. Y número tres, el Espíritu Santo es la verdadera fuente de poder. No es la capacidad que tenía Otoniel, no era que él era el más, tú sabes, el más conocido, o sea, el más que conocía porque su hermano mayor tenía el conocimiento. No era porque él estaba en la tribu más grande, no. Venía de el Espíritu Santo. La efectividad espiritual nunca depende únicamente del talento humano. Por eso hay una diferencia entre los talentos y los dones. Los talentos son las capacidades que nosotros hemos desarrollado por nuestras propias fuerzas. Y los dones son cuando tomamos esos talentos y se los entregamos al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo impulsa en nuestra obediencia. Número 4. Dios puede usar una sola persona para cambiar una generación. Dios puede utilizarte a ti nada más para cambiar una generación, para cambiar a tu familia, para impulsar la obediencia en tu trabajo, para mostrarle amor y bondad a alguien que hace tiempo no lo había visto. Toda una nación experimentó libertad porque un hombre respondió al llamado de Dios en obediencia y fidelidad. ¿El nivel de fidelidad de Otoniel era bajito, mediano o alto? ¿Qué ustedes piensan? Bien alto, yo pienso. Súper alto. Su impacto en Israel fue transformador. Su marca distintiva es que él fue el primer juez lleno del Espíritu Santo para liberar al pueblo de Dios. Me encanta porque estamos empezando en una nota alta. Tengo miedo. ¿No les ha pasado cuando comienzan a leer un libro, esto va bueno, pero no sabemos para dónde vamos? Bueno, por eso es que estamos en este journey, ¿verdad? En esta trayectoria, en este estudio. La lección principal del expediente de Otoniel nos enseña que Dios no busca personas extraordinarias para hacer su obra. Él hace cosas extraordinarias con las personas que se ponen a su disposición. Otoniel nos recuerda que la valentía, la obediencia y la dependencia del Espíritu Santo son suficientes para que Dios traiga liberación y bendición a otros a través de nuestra vida. Así que este juez realmente es un buen inicio para nuestro estudio. Bien, pero ahora vamos a analizar la porción bíblica que leímos, porque todos leímos, o la mayoría de nosotros leímos el capítulo 1, 2 y 3, y vamos a analizarlo un poquito más a profundidad. ¿Cuál es el resumen entonces? En el paquete completo van a ver que hay 2 hojas con espacios en blanco, en donde cuando usted lea las porciones, las porciones asignadas, usted puede completar eso en su tiempo aparte. ¿Está bien? Yo sé que hay gente que lo está haciendo digital, hay otros que lo están haciendo en su libreta,
Siempre vamos a hacer estas partes que yo les voy a presentar ahora, así que usted puede escribir los títulos de cada parte y así cuando usted vaya a leer la porción de mañana, usted va completando. Y mañana vamos a estudiar el mismo esquema o el mismo bosquejo, pero con la información de la porción de mañana. ¿Está bien? Entonces vamos a comenzar con el resumen de esta primera porción. La primera porción que leímos fue Jueces 1, 2 y 3. Y del capítulo 3 llegamos hasta el versículo 11. Entonces, ¿cuál es el caso de hoy? Es Otoniel versus Kusan Risataim. ¿Ok? Eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. El juez que estamos estudiando es Otoniel y la lectura es Jueces 1 al 3, versículo 11. ¿Ok? ¿Cuál es el resumen de la historia? Después de la muerte de Josué, Israel debía continuar conquistando la tierra que Dios le había prometido. Aunque comenzaron a buscar la dirección de Dios, poco a poco dejaron de obedecer completamente. Y esa pequeña decisión tuvo grandes consecuencias. Ante la infidelidad del pueblo de Dios, Dios permitió, eso también es algo muy importante que se dio en el capítulo 2, en el capítulo 1, que diga, Dios permitió que el pueblo fuera oprimido, el pueblo de Dios fuera oprimido por sus enemigos. Sin embargo, cuando Israel clama por ayuda, Dios responde levantando a Otoniel, el primer juez, fortalecido por el Espíritu de Dios, derrotó al enemigo. ¿Y cuántos años trajo de paz? 40 buenos años de paz. Ese es el resumen de la historia. ¿Okay? Lo voy a dejar ahí un momentico para que usted pueda ir anotando. Él trajo 40 años de paz. Esos son buenos años, buen tiempo para ellos no olvidarse de lo que se vivió anteriormente. Listo. Entonces, ¿cuáles fueron los personajes de la historia? Esta historia particular. Tenemos a Dios, ¿ok? Dios, que es el rey soberano de Israel. Él es el que da la tierra prometida. Él es el que corrige. Dios es quien corrige y responde con misericordia. Eh, Dios es el que da instrucciones claras y espera que la contestemos. Pero si nos vamos un poquito, Dios siempre responde en misericordia. ¿Ok? El otro grupo de personajes que se puede incluir aquí también es Judá. Judá es la primera tribu llamada por Dios para comenzar la conquista. Cuando ellos llegan al territorio, Dios le dice, ok, nos vamos en orden de tribu. La tribu de Judá, que es la primera, ustedes arrancan abriendo camino por ahí, pero expulsen todo lo que encuentran. Y fueron ellos los que inicialmente, ¿verdad? Daban ejemplo de obediencia y valentía, porque eran dirigidos por Caleb, pero a medida que fue pasando el tiempo, como mencionamos anteriormente, no obedecieron, no obedecieron completamente y eso les trajo desobediencia. El próximo personaje importante, Otoniel. Él fue el primer juez de Israel, un hombre de fe y de valentía, un, un hombre capacitado por el Espíritu Santo, un ejemplo eh, de, de aprender de tus antepasados y traer esas lecciones buenas para quien tú eres. Una persona que vivió su propósito, que cargó muy bien el significado de su nombre. El nombre de Otoniel significa león de Dios o Dios es mi fuerza. Entonces él dijo, Dios es mi fuerza, pues yo voy a responder a Dios con fidelidad y obediencia. Así que ese es el otro personaje. Israel, que es el pueblo escogido por Dios. Este también es el pueblo que alterna obediencia temporal con constante infidelidad. Hoy somos obedientes, hoy todo es peaches and cream, mañana las cosas cambian, me gusta mejor esto y actúo en infidelidad. Yo realmente no entiendo, pero es lo que sucede. Y qué bueno, a veces yo pienso que bueno que tenemos ese ejemplo en la Biblia para enseñarnos que muchas veces nosotros hacemos eso mismo. Cuando todo está bien, obedecemos y esto y lo otro. Y de momento viene algo que nos distrae y no necesariamente tienen que ser cosas malas. El otro día yo me puse a pensar que a veces somos infieles a Dios con nuestro tiempo.
porque pensamos que tenemos otras cosas más importantes. Y es más, no voy a decir pensamos, pienso que tengo otras responsabilidades más importantes que tomar 30 minutos, una hora para dedicarle a Dios. Y en estos días aprendí, creo que fue con Abby, en estos días aprendí que mi tiempo con Dios debe ser algo muy importante, como esencial para mi vida, que yo no pueda que no pueda pasar ni 30 minutos sin yo darme cuenta que mi vida depende completamente de Dios y que en obediencia y en fidelidad yo debo moverme siempre en obediencia y en fidelidad. Pero eso se desarrolla con el tiempo que tú pasas con Dios. Y el tiempo que uno pasa con Dios debe ser, mira, ¿cómo le dicen? O sea, sin excusa. Debe ser non-negotiable. No se negocia. El tiempo con Dios no se negocia. El tiempo con Dios no se negocia para hacer otra cosa. No, eso es. Pero el pueblo de Israel alternaba la obediencia temporal con la constante infidelidad. Y tenemos otro personaje muy importante que aunque lo mencionan en uno o dos versículos, si mal no recuerdo, él es el rey de Mesopotamia y un detalle muy importante que encontré en mi Biblia de estudio es que fue el instrumento de disciplina sobre Israel durante 8 años. Porque recuerden que al principio del texto, a veces yo lo leí y yo dije, pero ¿cómo que instrumento de disciplina? O sea que Dios usó a Kusan Risataim. Pues en teoría sí, porque Dios dijo al principio el libro de Jueces dice que Dios permitió que otros pueblos fueran oprimidos que el pueblo de Israel fuera oprimido por otros pueblos. Y otro pueblo es el rey de Siria o el rey de Mesopotamia. Así que Kusan Risataim sí fue un instrumento de disciplina sobre el pueblo de Israel durante 8 años de cautiverio. Cuando ellos estuvieron en cautiverio, en ese tiempo, fue el tiempo en el que Dios permitió que sucediera eso para que ellos pudieran decir, si es verdad, necesitamos a Dios, queremos obedecer otra vez. Y Dios pues nos le dio de nuevo el beneficio de la duda, pero los perdonó, los libertó por medio de Otoniel. Y aunque más adelante veremos qué sucedió, porque ya sabemos que eso es algo constante, la misericordia de Dios no tiene límite, que eso también es maravilloso. Bien. Palabras claves, hay 100 palabras claves. Ustedes pueden tener millones de palabras claves también. Pero algunas que a mí ¿verdad? Que anoté por aquí. Obediencia y desobediencia. Pacto, misericordia, idolatría, disciplina, clamor. Clamor para mí fue una palabra muy clave. Espíritu del Señor, porque ya sabemos que ese es el motor que impulsa todo. Liberación, fidelidad. No tiene que escribirlas todas, puede escribir aquellas que usted dice, estas realmente fueron las palabras claves que a medida que hemos estado estudiando o que yo leí, me llamaron la atención. Influencia, muy importante. ¿Influencia de qué? Del Espíritu Santo, influencia de las cosas negativas que rodearon al pueblo de Israel, de esas otras costumbres y otras culturas. Y arrepentimiento, porque a pesar la misericordia de Dios estaba ahí disponible, pero siempre que había arrepentimiento. Y cuando hay clamor, hay arrepentimiento. El pueblo de Israel clamaba porque estaba realmente arrepentido. Y por eso Dios actuaba en misericordia. Mis palabras clave, yo puse obediencia y desobediencia, pacto en mayúscula, misericordia, influencia y clamor. Esas fueron las mías. Ustedes pueden escribir, esas son algunas ideas de las que pueden escribir, pero si le viene alguna otra a la mente, pues también funciona. Ok, voy a brincar lo que dice verse mapping, porque eso lo vamos a hacer juntos en un ratito. Y me voy a mover a los atributos de Dios. Aquí Dios realmente actuó maravillosamente con el pueblo. Y ustedes también pueden escoger cualquier otro atributo que usted quiera, pero los que yo puse fueron estos que les tengo aquí en el slide. Justo, Dios es justo. Ese fue el primero. Hebreos 12:6 es un texto que nos recuerda que la disciplina de Dios hacia su pueblo persiste en la desobediencia. Así que Dios siempre va a disciplinar si hay desobediencia. Si hay desobediencia, entonces hay una consecuencia. Y eso es ley de vida, ¿sí o no? Si tú no vas caminando derecho, sabes que te vas a tropezar. No desayunaste por la mañana, te va a dar hambre una hora después.
No tomaste agua, te va a dar sed. Tomaste mucha agua, vas a tener que ir al baño muchas veces. Entonces, no importa sea bueno o malo, la justicia establece que hay cosas que tienen sus consecuencias. Cada acción tiene una reacción. Entonces, Dios responde con disciplina cuando hay desobediencia. ¿Sí? Cuando hay desobediencia, Dios responde con disciplina. Ay, brinqué esto. Aquí. El próximo, misericordioso. Dios siempre escucha cuando su pueblo clama con necesidad. Y eso es un texto que no, ¿verdad? Esa frase nos recuerda, o ese atributo nos recuerda lo que dice Salmo 86:5, que Dios siempre va a escuchar cuando el pueblo clama con sinceridad. Aunque, y esta es la parte más sorprendente de todo, aunque el pueblo sabía que Dios estaba con ellos actuaban en desobediencia. Y cuando ellos eran oprimidos por su desobediencia, clamaban con real sinceridad. Y eso era lo que movía el corazón misericordioso de Dios a que actuara, porque el Dios siempre escucha cuando su pueblo clama con sinceridad. Si el pueblo no clamaba con sinceridad, no creo que hubiera algún tipo de reacción de parte de Dios. Incluso yo pienso que así como la Biblia menciona que él hubiera venido, cualquier parecido es pura coincidencia, así mismo, mija. Ahí vamos para allá. En la aplicación personal, vamos para allá. Pero la Biblia dice que el amor de Dios es para todos. Así fuera uno que él hubiera tenido que venir a rescatar, como dice la parábola del buen pastor y sus ovejitas. Dios hubiera hecho ese sacrificio con Cristo Jesús. Entonces, el pueblo de Dios clamaba con sinceridad. Así fuera uno que lo hacía, Dios actuaba en misericordia. Porque así es Dios, ese es su atributo, esa es su característica. Otra característica, soberano o santo. Dios no tolera el pecado porque destruye a su pueblo, destruye nuestros corazones. Él no le gusta el pecado porque el pecado no solamente destruye a su pueblo, aleja a su pueblo, a su gente, a nosotros, o sea, aleja de su propósito divino. El pecado es literalmente lo que nos aleja, el repelente del ser humano con Dios. Si no existiera el pecado, estuviéramos con Dios siempre, pero el pecado nos separa de Él. Yo les he enseñado a mis estudiantes que el pecado es literalmente un off que apesta, que es horrible, pero por alguna razón nos encanta untarnos off. ¿Saben lo que es off? Un repelente de mosquito horrible que nos aleja de aquel que nos ama demasiado y que desea que no vivamos en pecado. Entonces, Dios es soberano y santo porque Él no tolera el pecado, porque destruye a su pueblo y nos aleja de Él. Y lo otro es que Dios, otro atributo de Dios es que Dios fortalece a quienes Él llama, porque el Espíritu de Dios fue el que le dio la victoria al pueblo de Israel por medio de Otoniel. Zacarías 4:6 nos recuerda eso, que el Espíritu de Dios es el que nos da la fuerza para poder enfrentar las diversas situaciones que Dios nos permite confrontar o enfrentar. Listo. Entonces, las referencias cruzadas es otra de nuestras partes que vamos a evaluar o vamos a aplicar a nuestro estudio. Las referencias cruzadas son textos bíblicos que conectan con la lección o con el pasaje que estamos leyendo. En este caso, yo encontré 4 referencias cruzadas muy importantes, pero usted puede buscar en el internet o incluso hay Biblias de estudios que en la parte de abajo le dan otras referencias, ¿ok? O textos que le pueden recordar al texto principal que estamos leyendo o la porción que estamos leyendo. Primero, en Éxodo 34:12-16, aquí es cuando Dios le advierte claramente al pueblo que a donde quiera que lleguen y los pueblos que ellos enfrenten, no hagan alianzas con estas naciones. Las alianzas significaban que no podían quedarse con nada, no podían quedarse con el rey para torturarlo, no podían quedarse con las mujeres. Éxodo 34:12-16. No podían quedarse con las mujeres, no podían quedarse con los niños para usarlos de siervos, ni con los hombres para usarlos de siervos, no. No podían quedarse con ganado, con vacas,
con nada de eso, ninguna pertenencia de ese otro pueblo podía infiltrarse en el pueblo de Dios. Y esa advertencia se encuentra en Éxodo 34, 12 al 16. ¿Ok? Muy bien. Hay otra ocasión en la que se recuerda esta advertencia y fue el mismo Josué, porque recuerden que hubo un cambio después que muere Moisés, hay cambio de posesión y muchos de los antepasados murieron. Entonces los niños que fueron liberados, imagínense, los niños que pasaron, los bebés que pasaron por el Mar Rojo, cuando se abrió así con Moisés, los bebés de esa historia son los adultos líderes de esta historia. ¿Ok? Y muchos de ellos no habían ni nacido, que nacieron después. Así que esta es una nueva generación y Josué les recuerda. Miren lo que pasó anteriormente en Josué 23, 11 al 13. Josué 23, 11 al 13. Él les advierte de nuevo exactamente lo que puede ocurrir si convivían específicamente con los cananeos. Y recuerden que Canaán era la tierra prometida que Dios les había prometido. Entonces Josué les dice en el capítulo 23, no se junten con esa gente, miren lo que pasó, no nos van a dañar nuestra identidad, no queremos que eso suceda, les advierte de nuevo que eso no es la voluntad de Dios, así que no lo hagan. Pero ya sabemos cómo va la historia. La próxima referencia que va como a la par con este texto es Romanos 15:4. Romanos está en el Nuevo Testamento, obviamente, y aquí se menciona que las historias del Antiguo Testamento fueron escritas para nuestra enseñanza. Así que hoy en día, si aplicamos lo que dice el Nuevo Testamento, podemos decir que el Antiguo Testamento, las enseñanzas y las historias del Antiguo Testamento, como el libro de Josué, fueron escritas para que podamos aprender de ellas. Y hoy la lección es clara. Y vamos para allá junto a la lección de hoy, a la lección aplicada para nuestra vida personal, en breve. Y Santiago 1, 14 al 15 nos dice que el pecado comienza a veces muy pequeño, pero termina produciendo muerte. Ya sabemos que el pecado es muerte. Así que el pecado comienza pequeñito y termina produciendo muerte, pérdida. Y no queremos que eso suceda en nuestras vidas. Así que estas fueron mis referencias. Las repito, Éxodo 34, 12 al 16, Josué 23, 11 al 13, Romanos 15, 4 y Santiago 1, 14 al 15. Mañana, cuando usted haga la evaluación de la porción de mañana, usted quizás pueda añadirle o tener otras referencias. Y estaría chévere que si usted tiene otra referencia, cuando vayamos a esta parte mañana en nuestro estudio, usted me dice, mira, yo tengo esta. Y entonces la incluimos en nuestra lista, ¿verdad? Porque así vamos aprendiendo uno de los otros, porque lo que yo encuentro quizás es diferente a lo que encuentre otro. Muy bien. Entonces vamos ahora con la pista encontrada, la lección de esta historia. ¿Qué aprendemos en esta historia? Que el verdadero enemigo nunca fueron los cananeos, nunca fue la tierra, nunca fueron los pueblos que estaban ahí y que ellos tenían que expulsar. A simple vista, parece que esta historia es una historia de guerra, de conquista, de salte para allá, que llegué yo, pero no. El conflicto principal de esta historia es espiritual. Israel perdió batallas porque primero perdió su compromiso con Dios. Cada vez que el pueblo toleraba un pequeño acto de desobediencia, abrió la puerta para una caída mayor. Repito, cada vez que el pueblo toleró un pequeño acto de desobediencia, abrió una puerta a una caída mayor. El libro de Jueces no trata principalmente de enemigos externos, y esto es muy importante para poder seguir mirando el libro de Jueces con otra mentalidad. El libro de Jueces no trata principalmente de enemigos externos, trata de un corazón, de los corazones de los israelitas que constantemente olvida a Dios. Entonces, aquí viene nuestra pregunta de aplicación, porque recuerden que yo siempre repito lo que aprendí cuando comencé a estudiar la Biblia profundamente. La Biblia me describe experiencias y lecciones que esta gente, los israelitas, aprendieron.
pero basada en la experiencia de los israelitas, es que yo puedo sacar una lección para mi vida hoy. No fue escrita para Marie Curie. El libro de Jueces 1 al 3 no significa que Marie Curie hizo esto. Significa que las lecciones que están aquí, yo las aplico a mi vida. ¿Y qué lección yo puedo aplicar a mi vida? Muchísimas. Porque puede ser que yo también estoy tolerando pequeños actos de desobediencia en mi vida que pueden abrir la puerta a una caída mayor. Puede ser que yo tengo un corazón que constantemente olvida a Dios y tengo que confrontarme con esto. A veces leemos la Biblia buscando algo bonito, pero a veces lo que encontramos es mucha confrontación y tenemos que ser valientes para decir, número uno, gracias a Dios por esta palabra. Y número dos, ¿qué puedo hacer para cumplir lo que dice tu palabra? ¿Qué? Entonces, ¿cuál sería nuestra aplicación personal? La obediencia parcial nunca produce una vida espiritual completa. Nunca, nunca. Obedecer parcialmente nunca nos va a permitir tener una vida espiritual ni completa, ni madura, ni que dé buen fruto, ni que dé buen testimonio. Nuestra obediencia parcial nunca va a producir una vida espiritual completa. Siempre va a ser mediocre, siempre va a ser débil, siempre va a ser cuestionable, porque nunca va a ser lo que Dios nos mandó a hacer. Podemos obedecer en muchas áreas de nuestras vidas y aún así guardar espacio en donde queremos hacer nuestra propia voluntad. ¿Sí o no? Esta palabra me confrontó mucho cuando me estaba preparando. Yo decía, wow, Dios busca una entrega total. Dios no busca una obediencia por conveniencia. Él no quiere que yo sea obediente simple y llanamente porque, pues, porque voy a sacar cosas buenas de él. Él no busca obediencia porque yo quiero recibir lo que está adorando. Él busca obediencia porque realmente yo le amo y yo le soy fiel y yo le quiero obedecer. Entonces, mi pregunta de confrontación para que todas hagamos el análisis y hagamos una introspección personal. ¿Estoy yo negociando con algo que Dios ya dejó claro para mí en su palabra? ¿Estoy yo negociando con algo que Dios ya me dijo que tengo que hacer, que tengo que arreglar, que tengo que entregarle, que tengo que someterme, que tengo que superar, que tengo que perdonar? Estoy negociando con algo que Dios ya me dijo, haz esto, no me pongas pero, hazlo en obediencia y en fidelidad. Estoy negociando con algo que Dios ya dejó claro en su palabra. Ahí se las dejo para que lo analicen. Y entonces toma el tiempo, ¿verdad? Para escribir tu oración a Dios. Quizás no sabes, no tienes respuesta a esa pregunta, pero puedes entonces pedirle al Señor que te lo revele, que te lo comunique, que te diga, Señor, hazme claro cuál es tu voluntad para mi vida. Hazme claro lo que yo tengo que hacer. Porque todos queremos serle fiel a Dios, ¿sí o no? Todos queremos serle fiel a Dios. Pero en la fidelidad a Dios muchas veces hay confrontación. Y hay un momento en el que tenemos que decir, aquí estoy haciendo mi voluntad y yo quiero hacer la voluntad de Dios. Así que esa es la pregunta de hoy de análisis. Vamos entonces a pasar a hacer el verse mapping, ¿verdad? Para terminar esa parte. Y luego, la pequeña creatividad, yo les voy a dar el ejemplo para no extendernos tanto. Yo sé que hoy la reunión fue larguita porque, ¿verdad? Por las instrucciones que les di al principio. Entonces, voy a cambiar la cámara para que podamos hacer el verse mapping juntas. El verse mapping de hoy está basado en Deuteronomios 7:2. Deuteronomio 7:2. Mira que no escribí la cita en esto. Esto usted lo puede hacer en un papel en blanco. Puede imprimir el texto y luego hacer las anotaciones. Estas anotaciones de hoy yo las voy a compartir en las historias, siempre. Ay, lo despegué. Ahora sí. Las anotaciones del verse mapping,
Yo siempre las voy a poner en el story de Instagram, ¿está bien? So, si no les da la oportunidad de verlo, pueden ver la foto ya completado en el Instagram. ¿Lo ven bien y se ve completo? Repite la cita. Sí, la voy a escribir. Deuteronomio 7:2. Deuteronomio 7:2. Ay, esto se ve como raro. Algo al revés. No, dale, Deuteronomio no. 7:2. ¿Ok? ¿Se ve al revés o se ve derecho? ¿Qué me dicen? Se ve al Se ve al revés. revés. Al Ok. revés. ¿Y ahí? Ahora sí se ve derecho. Perfecto. Es que por alguna razón esto está. ¿Y ahora? Al derecho. Se Se ve ve bien, derecho. se ve bien. Perfecto. Súper. Ok. Muy bien. Entonces yo lo veo de lado. Ay, yo no sé. Ay. Ok. Bien, para esto es que vamos a utilizar entonces los lápices de colores, crayola o lo que usted prefiera, bolígrafo, para hacer sus anotaciones. Vamos a hacer este pequeña desglose de este texto bíblico. A mí me gusta mucho hacer esto porque me ayuda a poder identificar elementos clave que quizás leyéndolo así por encimita no lo voy a poder, no lo veo claramente. Entonces voy a buscar por aquí mi bolígrafo y mis marcadores para poder escribir. Bien, el texto es, no sé por qué no se pasó, Deuteronomio 7:2. ¿Ok? Ese es el texto que vamos a estudiar o vamos a, mejor dicho, a desglosar. Y la primera sección que me llama, o la parte que me llama la atención es en el libro, en dónde está. Este texto es parte de mi referencia cruzada. Significa que este texto no está directamente en el libro de jueces, pero sí se refiere a una lección del libro de jueces. Entonces, Deuteronomio que dice, y Jehová tu Dios y cuando Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia. Esa fue la instrucción. Esto fue un mandato que se dio muchos años antes de entrar a Canaán. Esto fue un mandato antes de entrar a Canaán. ¿Ok? Un mandato antes de entrar a Canaán. Esto significa que ya Dios había sido claro. Dios fue muy claro y les explicó muy bien lo que tenían que hacer acerca de cómo deberían relacionarse con las naciones paganas. Entonces, hay algunas palabras importantes y las vamos a marcar por aquí. La primera palabra importante es destruirás por completo, las destruirás del todo. Esta que está aquí, las destruirás del todo. Esa es la primera palabra muy importante. Y la otra palabra importante, no harás alianzas. No harás con ellas alianza. ¿Ok? Esto es muy importante. Cuando Jehová tu Dios te haya entregado esa tierra y la hayas derrotado, la destruirás del todo y no harás con ellas alianza. Ok, entonces, esta es la forma en la que Dios le había dicho, le fue muy claro y les dijo cuál fue el mandato antes de entrar a Canaán. Primer detalle importante, Jehová tu Dios las entregará. Ese es el primer detalle importante. Dios es quien les dará la victoria. Dios es quien les dará la victoria siempre.
No es que, y cuando tú llegues y termines de derrotar y de hacer las cosas por tu propia fuerza, no. Y Jehová Dios te las entregará, las hayas entregado y las hayas derrotado, o sea, hiciste tu parte, ¿qué? Las destruirás del todo y no harás con ellas alianza. Las destruirás del todo. ¿Qué significa esta parte? Las destruirás del todo. Destruirás del todo no significa crueldad arbitraria, ¿ok? No significa crueldad arbitraria. Significa una separación radical del pecado y la idolatría. Entonces, no es que vas a ir allí y destruir todo, pues porque sí, sino que te vas a separar del todo, de todo lo que tiene que ver con el pecado y todo lo que tiene que ver con la idolatría. Ahora, esto es muy importante. El pecado aquí se refiere a las acciones, en este caso la obediencia, y la idolatría viene directamente o es lo contrario de la adoración verdadera a Dios. Y sabemos que la obediencia es igual a libertad. ¿Y cuáles son los dos temas principales que lo hablamos al principio del libro de Jueces? Que el pueblo de Dios pudiera alcanzar adoración verdadera y libertad. Por estas dos razones es que Dios busca imperativamente a jueces, ¿verdad? A los jueces, a estos jueces que iban a ayudar a que el pueblo pudiera alcanzar adoración verdadera y libertad. ¿Ok? Y no harás con ellas alianza. Esta parte significa que no debían comprometer sus convicciones para convivir con el pecado. No debían, déjame tratar de no tapar lo que ya escribí, comprometer sus convicciones para convivir con el pecado. Listo. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? ¿Se entiende? Y entonces, bueno, yo espero que sí que se entienda. Muy bien, ok. Aquí te las estoy viendo ahora. Entonces, repito, Dios fue muy claro. Antes de entrar a Canaán, Él les dijo, cuando yo haga mi trabajo, que yo les dé la victoria, y ustedes hagan la suya, ustedes van a destruir todo. No es que van a actuar con crueldad arbitraria, es que tiene una razón. Yo necesito que ustedes se separen radicalmente del pecado y de la idolatría. Y que por sobre todas las cosas, separarse del pecado y de la idolatría significaba que ellos iban a tener una verdadera adoración, iban a actuar en obediencia para obtener libertad. Pero como ellos no pueden hacer esto, porque no hicieron su parte, Dios hizo la suya, pero ellos no hicieron su parte, entonces Dios levanta jueces para permitir que el pueblo regrese a la adoración verdadera y a vivir en obediencia, que es lo mismo que libertad. No solamente debían separarse, pero no podían comprometerse. Debían separarse y debían no comprometer sus convicciones para convivir con el pecado. Y ellos prefirieron convivir con el pecado.
Y lo otro que dice es que no tendrás de ellas misericordia. Y esta palabra misericordia realmente no habla de falta de compasión. Déjame anotarlo por aquí para que ustedes lo puedan tener. No es falta de compasión. Es no permitir que la idolatría permaneciera y contaminara al pueblo del pacto. Es no permitir que el pecado contamine al pueblo. El pecado y idolatría. Idolatría, Dios mío. Idolatría. Ahí más o menos. Todo iba bien hasta que se me olvidó esa palabra. Mejor se ve mejor. Ahí. ¿Dudas o preguntas? Listo. Pregunta. Ajá. Cuéntame. Comentaste que ibas a subir en las historias, vas a subir una foto de esto. Sí se ve bien, Sí. pero como no se ve el texto completo, no puedo anotar, aunque sé que voy a tener el Está bien. grabado, Ok. pero si en la foto, pues, si vamos a tener Sí, esa foto para poder hacerlo. sí. Yo les voy a poner esta foto una vez terminemos, se las pongo en el story y entonces voy a hacer un highlight, ¿verdad? Para que tengamos todo nuestro material, todo lo que hagamos aquí, yo le voy a sacar foto y lo voy a poner ahí. Está bien, eso es un bono, está bien, para que no pierdan el material y que todas podamos tener acceso a estos materiales adicionales que trabajemos. ¿Está bien? ¿Entendido? ¿Sí? Súper, yo se lo Ok. voy a compartir. Y entonces, la idea es que esto en el material completo, en el paquete completo, usted pueda ponerlo de alguna manera u otra en el espacio que dice verse mapping. Si usted no quiere poner el texto y hacer esto, usted puede hacer las anotaciones nada más. ¿Ok? Escribe la fracción, la parte, ¿verdad? Esa pequeña parte y escribe la anotación en, en la sección en esta sección que es de verse mapping. Ay, espérate, no se ve. Déjame ponerlo. En esta sección que es de verse mapping, yo lo tengo ya vacío, ya ahorita yo le paso las notas, pero si yo veo que como que voy a tener que escribir bien chiquitito para que se note, pues quizá en la próxima versión yo lo que voy a hacer es escribir solamente mis anotaciones. ¿Y a qué se refiere esa anotación? Que es más fácil. ¿Está bien? ¿Listo? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahora? Entonces ahora yo le voy a mostrar le voy a mostrar lo que usted puede hacer de tarea. Bueno, realmente no es necesario, lo podemos hacer aquí, eso no nos va a tomar mucho tiempo. Bueno, la última parte es un espacio en blanco que tenemos. Ese espacio en blanco es para que usted pueda hacer sus anotaciones creativas. A mí me gusta, bueno, como ustedes saben, a mí me gusta escribir mucho, pero aquí quizás podemos usar algunos elementos del kit, ¿verdad? Para decorar. En estas pequeñas tabletitas o espacios en blanco podemos escribir quizás algunas lecciones, la aplicación, las referencias cruzadas, lo que querramos. Está el pequeño dibujito de Otoniel que lo podemos incluir aquí y esta tarjetita. Ahora, estas tarjetas tienen dos propósitos. Puedes escribir en la parte de atrás el verso que hicimos verse mapping para recordarlo, o puedes escribir el texto bíblico del personaje, que en este caso es
Jueces 310, lo puede escribir aquí, o simplemente incluirlo en su, ¿verdad? En esta entradita creativa que vamos a hacer aquí súper mega rápido. Así, puedes ir poniendo tus anotaciones. También hay una tarjeta que tiene un versículo bíblico. El Señor levantaba jueces, los cuales los libraba de mano de sus enemigos todos los días del juez. Eso es parte de nuestro estudio, de la lectura que hicimos. ¿Ok? Entonces, yo voy a poner este por aquí, este así. Tengo estas pequeños cositos, strips como de washi tape, lo puedo cortar e incluirlos por acá. Déjame mover esto por acá. Ahí para que lo puedan ver completo. Ok, entonces puedo cortar un washi. Este me gusta mucho, este verde. Y ponerlo por aquí. ¿Vieron? Y entonces pueden hacer una pequeña entradita a esto. Por ejemplo, si tienes otras anotaciones en esta tableta que es un poquito más grande, puedes escribir en la parte de atrás las anotaciones del contexto del libro, incluirlo por aquí, como tú quieras. Añadir otros detallitos. Yo corté estos detallitos, pero quizá yo quiera ponerle una mariposa. Después que tú hagas el estudio, tomas tu tiempo, que hagamos el estudio todas las noches, puedes tomar un ratito para hacer así como un journal. Esto es Bible journaling, ¿ok? Un journal de lo que usted aprendió, ser un poquito más vulnerable y quizá usar esto como una página de oración, exponer los detalles que aprendiste, ¿ok? Poner este por aquí. ¿Sí? Maybe. No sé, ya no sé. ¿Ok? Listo. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Esta parte es bastante libre, pero es más o menos el mismo concepto. Entonces, todas las noches vamos a cogerle algunos de los detalles del kit para hacer esto, ¿ok? Del kit completo. Ahora yo pego todo, o voy escribiendo primero y después lo pego. Chévere. Y entonces así, las que dicen, ay, yo no sé pintar, pues pueden utilizar eso. Entonces, en el kit completo también tienen un marcador de libro completo. Este yo lo hice para que ustedes puedan ponerlo en su Biblia y marcar en dónde van en el estudio de jueces, ¿okay? En la parte de atrás. Y este fue hecho para esta parte. Estas preguntas, el kit gratis lo tiene en la parte de la introducción. Está en la parte de abajo. Dice preguntas de análisis o para repetir cada día. Son 5 preguntas que puedes contestar en esta parte del journal. ¿Está bien? Entonces, también lo pueden usar como marcador de libro, pero yo lo hice así pequeño. Lo tienen grande en el kit, pero lo tienen pequeño para que lo puedan usar, o sea, tenerlos a la mano al momento de hacer esta parte. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Qué les parece? Cuéntenme, ¿está complicado? ¿No será posible hacer esto? Es imposible, nos mandaste demasiadas cosas, me voy a volver loca. ¿Qué creen? ¿Qué piensan? Hermosa enseñanza, eso es lo más importante. Que puedan aprender, ese es mi deseo, siempre ha sido mi sueño esto. Bueno, yo quiero hablar, Abby. Dímelo. Yo pienso que me encanta, es una forma de estudio un poquito diferente.
Creo que Ujú. todas estamos como que sí sabemos lo que vamos a hacer, pero no sabemos lo que vamos a hacer. So, estamos como que en esa, como que medias perdidas podía ser. Claro. Pero sí me encantó, me hizo reflexionar mucho y todavía estoy, dice, ¿verdad? La palabra de Dios que nosotros meditemos en ella. Y Ujú. creo que esta semana va a ser ese tipo de semana donde nosotros vamos a estar como que recordando, bueno, por lo menos yo soy así, de primera instancia sé que tengo todo guardado en mi corazón lo que hablaste, pero que Ujú. a la vez como que no me acuerdo de nada. Sí, Pero sí, sí. sé, pero sé que el Señor saca como, porque siempre lo hace de esa manera, cuando yo medito en su palabra, que quiero estar conectada con Él, me va Ujú. dando porciones que me hacen ir, déjame ir a leer otra vez, déjame ir a buscar. Y entonces como que no hago Bible Journal ni nada, pero estoy como en esa meditación Claro. y eso tienes tus encuentros, esos son pequeños encuentros con Él Ujú. donde Él te habla. Y una de las cosas que sí había leído, pero no le había, tal vez, porque uno como que lo lee, dice el buen boricua como medio a lo papagayo, ¿verdad? Ajá, ajá. Este, es la parte donde Dios le decía, dejen todas estas cosas, pero uno siempre, pues, agarra cualquier cosita, pues, déjame llevarme esto Ujú. porque lo voy a necesitar más adelante, y como el Señor Ujú. nos habla y nos pide que nosotros soltemos literalmente, y eso se aplica también a la palabra, que cuando tenemos situaciones y estamos confundidas, estamos drenadas, como nosotros tenemos que hacer ese stop, suelta todo y dedícate a la oración y a la meditación de su palabra. Y, y, y eso como que me confrontó, tú sabes, Ya. porque realmente sí tenemos que hacerlo, tenemos que muchas veces soltar y soltar muchas cosas que no queremos soltar, pero el soltar luego trae una bendición a nuestra vida que nosotros no podemos imaginarla. Y sé que al igual que ustedes, yo he estado ahí, he tenido que soltar cosas y lo que viene después, tú dices, wow, pero si yo hubiera sabido antes, yo me despojo de todo. Eh, Exactamente. Nada, hice mis notas y estoy bien contenta. eh, eh, yo creo que yo soy la única que puede ser que estoy como perdida, pero en algunas cositas que no anoté, pero tenemos taller para leer y luego Sí, seguir. sí, sí, sí. Mira, ahí dice Yolanda que también se siento un poquito perdida porque el estudio es avanzado. Mira, y Carmen dice también perdida. Mira, el plan de todo esto es que podamos profundizar en el libro de jueces. Mi deseo es que podamos concentrarnos en el estudio de la palabra y luego con el extra tiempo que tengamos, entonces nos dedicamos a la parte creativa del tema de todo, ¿verdad? Porque disfrutamos mucho de la parte creativa, pero a veces perdemos de vista que Dios nos quiere decir mucho, o sea, hay mucho, la palabra, la Biblia es tan grande y tiene tantas enseñanzas. Entonces, por eso yo les digo que tomemos este tiempo, esta semanita, para analizar y estudiar con calma, ¿verdad? Las lecciones del libro de jueces. Hoy nos concentramos, y fue un poquito pesado porque hablamos del trasfondo de la historia y del resumen de lo que pasó con Otoniel. Pero se los resumo súper rápido para que podamos tenerlo todo y, eh, y que nadie se me pierda, porque si nos perdemos ahora, entonces no vamos a poder entender lo que sucede después. Maricris, y perdóname, no te quiero tomar el tiempo, pero también el material que tú nos entregaste, hay un buen resumen Sí, de un ajá, macro. Pueden exactamente. concentrarse en eso y como idea, no es que tienen que hacerlo, pero como idea, yo estudié el libro de Génesis y ahora estoy estudiando el libro de Juan. Este Ajá, material que ella le dio, también usted lo puede hacer para hacer sus anotaciones en su Biblia ajá, y de esa manera, cuando usted regresa, porque siempre vamos a regresar a algunos libros que no entendí todo, ya usted tiene ese macro que Maricris nos entregó, que es un material valioso que ella tomó de su tiempo. Y luego cuando usted va, Dios va a seguir revelando. No nos exactamente. preocupemos por no entender, porque aun aunque no entendamos parte
de lo que tenemos que hacer como mujeres cristianas es leer aunque no entiendas. Así Porque mismo es. tú tienes que provoca a tu Señor, provócalo a que Él se revele. Tú vas a leer aunque no entiendas, ¿verdad, Maricris? Y luego el Exactamente. Señor te va a revelar. Eso yo estoy segura. Así mismo es. Pero lo más perfecto, Avi, lo explicaste espectacularmente. Vamos a escuchar, vamos a analizar. Recuerda que la tarea que yo le voy a dar es que usted lea y anote los pequeños detalles que usted entendió. Y luego en la clase yo les voy a aclarar todo eso que usted leyó. ¿Está bien? Ese es el propósito. Hoy les hablé del trasfondo. Josué trae al pueblo de Israel a la tierra prometida, que Dios le había prometido a Abraham. Hace mucho tiempo atrás, le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham se trajo a toda esa gente, pero pasaron 500 cosas en el proceso. Y no fue hasta que entonces Josué dice, ya estamos cerca, mi gente. Lo único que hay que hacer es entrar a esta tierra y expulsar, como Dios nos dijo antes, expulsar todo lo de las otras tierras, eliminarlo. Ah, tú no eres israelita, no puedes vivir aquí. Esa vaca no es israelita, no la podemos tener aquí. Ese vaso no es israelita, no lo podemos tener aquí. Pero ¿qué ellos hicieron? Ay, es que me hace una falta una vaca, me hace falta un vaso, me hace falta esto, me hace falta lo otro. Y como quedaron, hicieron eso en desobediencia a lo que Dios dijo. ¿Qué pasa? Entró un pueblo opositor, el rey de Mesopotamia, y los tomó en cautiverio de nuevo. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? No, Dios, por favor, rescátanos. Lo hicieron con sinceridad. Dios actuó en misericordia y le dice, voy a hablar con Otoniel, que ya ayudó anteriormente a Caleb. Ya Caleb no está, ahora Otoniel les va a ayudar. Y entonces Otoniel luchó contra el pueblo de rey de Mesopotamia, ganó la guerra y el pueblo ahora es libre de nuevo. Eso es lo que pasó. Hasta ahí nos quedamos. No hay nada más nada. Y tuvieron 40 años en paz, felices y contentos porque Dios les respondió su clamor, así como lo respondió antes y antes y antes y antes, pero ellos siempre que caían, caían, caían y caían. Por eso Dios en esta historia sigue siendo misericordioso, sigue siendo justo, sigue siendo santo y sigue dándonos la capacidad para poder enfrentar a las cosas que nos hacen cometer pecado. ¿Cuál es la aplicación para nosotros hoy? ¿Qué cosas Dios me ha dicho a mí que yo tengo que expulsar? Pero que por mi negligencia y desobediencia yo estoy todavía, mira, aferrada y aguantándolo. Si Dios me mandó a hacer lo que yo tengo que hacer, actuar en obediencia y fidelidad como Otoniel. Esa es la lección de hoy. Y mañana vamos a aprender, por eso ahora usted tiene unas horitas aquí para que usted reflexione en todo eso, repase, busque otro detalle y lea la próxima porción que es corta. Literalmente hay como 3 textos de uno de los jueces y 3 textos del otro, porque vamos ahora a pasar al próximo periodo. Recuerden que hablamos hoy del periodo número 1, fueron alrededor de unos 50 años por ahí, entre los 40 años de paz, los 8 años de oposición o de opresión, que diga, y unos añitos antes. Entonces, por ahí más o menos 50, 60 años en el que el pueblo de Israel pasó con el periodo de Otoniel. Ahora vamos a pasar a otro periodo, el periodo de Ahod y Samgar. De ellos dos vamos a aprender mañana. Porque estos dos son, ay, mi madre, lo que usted no se puede imaginar. Si usted piensa que usted es rara, estos dos son más raros todavía. Y de ellos vamos a aprender mañana. ¿Está bien? Yasmar dice, al ser bootcamp es intenso en la reunión. Una vez se termina, nos toca a nosotros sumergirnos para ver cuál es la lección personal que Dios tiene para cada una de nosotras. Así mismo es. Entonces ahora usted lee y repasa. La lección que yo les di hoy es la que yo tomo, que tengo que expulsar. Pero quizá usted se confronta con otra pregunta o con otra respuesta. Y tienen ahí, ¿verdad? Un pequeño break creativo
en el que puede exponer de manera creativa los elementos. Ahora, muy importante, otra cosita que Abby mencionó que es muy bueno, quizá esto usted no lo quiere poner en un pedazo de papel, quizá lo puede poner en la misma Biblia, imprimirlo en papel de sticker, lo pegas en la Biblia, lo escribes. Y estas preguntitas les ayudan a seguir profundizando en la lectura que ya usted hace. Como dijo Abby, usted vuelve y lea si lo necesita releer, también Carmen lo mencionó, y entonces tú puedes ir respondiendo. ¿Qué revela este juez acerca del carácter de Dios? ¿Qué errores de Israel se repiten en esta historia? ¿Qué fortalezas y debilidades vemos en este juez? ¿Cómo apunta esta historia a Jesús? Recuerden, al tema principal de la Biblia, al sacrificio de Jesús. ¿Qué aplicación práctica puedo hacer hoy? Entonces, estas preguntas te pueden ayudar a reflexionar de nuevo en lo que acabamos de estudiar. ¿Está bien? Yo no quiero abrumarla. Yo quiero que ustedes se disfruten de este proceso conmigo. ¿Está bien? Y que puedan ver este estudio que sí es diferente, pero que yo sé que va a ser de muchísima bendición. ¿Alguna otra duda o pregunta para así no terminar? ¿No? Gracias a ustedes por su tiempo también. Recuerden que en una horita aquellas que tienen el paquete completo van a recibir la grabación del video y mañana temprano van entonces a recibir la información de la reunión número 2. ¿Está bien? Entonces van a recibir ahí todito. Si usted quiere participar y entregar las tareas, eso también lo va a recibir. Eso es simplemente una motivación para seguir adentrándonos en el estudio de la palabra. ¿Está bien? Muy bien. Sí, yo tengo una preguntita, May, perdona. No te preocupes. A mí has mencionado los 6 periodos. El Ujú. primero, pues, el que estábamos ahora, el de hoy, Otoniel. Mañana Ajá. estaríamos cogiendo el de Aot y Samgar. Y los Sí, demás, ¿me podrías repetir el cuál sería el 3, el 4, el 5 y el 6? sí. El 3 es Débora y Barak. Ok. Ujú, Débora y Barak. El 4 es Gedeón. ok. Gedeón fue acompañado, hay otros jueces más, pero esos no los vamos a Porque estudiar. son varios, exacto. Por eso ahí es que me entra la confusión. Sí, vamos a estudiar Gedeón solamente. Ok. Vamos a estudiar Gedeón por 2 días. Por 2 Ok. días vamos a profundizar bien en Gedeón. Luego vamos a estudiar el tercero, ¿verdad? 1, 2, 3, no, 4, 5. El 4. quinto periodo es Jefté, que también hay otros jueces, pero nos vamos a concentrar en el Jefté. Ok. Y el último periodo, el sexto, Sansón. Ok, perfecto. ¿Ok? Y el último día, el día 8, nos vamos a dedicar a ver los últimos capítulos del libro de Jueces para ver cómo el pueblo descendió increíblemente a un punto que entonces Dios dijo, bueno, vamos a cambiar el enfoque. Los jueces no están funcionando. Vamos a necesitar otra cosa. Pero eso lo vamos a ver ya el último día. ¿Está bien? Perfecto. Si hay alguna duda o pregunta, asimismo, por donde nos comunicamos para usted inscribirse, ahí mismo usted me puede escribir y yo con mucho gusto le voy a contestar. ¿Está bien? Listo. Súper, yo estoy muy emocionada y voy a estar orando por cada una de ustedes. Esta semana va a estar bien buena y el Señor va a transformar nuestras vidas de manera milagrosa y maravillosa. Nos veremos entonces. Que descansen. Igual a todas, buenas noches. Bye, buenas noches.